Muy buenos días, hermanos. Estamos tan agradecidos con el Señor por cada una de sus bondades y sus misericordias. Quisiera leer, perdónenme, el Evangelio para hoy, cual se encuentra en el libro de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 2. Ustedes lo pueden leer en sus casitas. Y voy a leer de los versículos 1 hasta el 12. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué maravilla de narración, ¿verdad? Gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces recordemos, la semana pasada vemos a un Jesús que sana a un hombre con lepra. Le dice: bueno, muéstrate al sacerdote, no lo publiques a nadie, no le digas a nadie, sino ve al sacerdote. Bueno, él hizo todo lo contrario. Pues lo publicó a todo el mundo. Entonces la gente cogía a sus enfermos, tal vez sus endemoniados, y los sacaba y los llevaban a Jesús, de tal manera que Jesús dice, Marcos, que ya no podía entrar a la ciudad, sino él se quedó afuera recibiendo a la gente y tocando a la gente y todo eso. Bueno, entonces ya ahora el capítulo 12 nos dice que Jesús por fin volvió a poder entrar a la ciudad, ¿verdad? Para que ya no había muchos enfermos. Entonces pudo entrar otra vez y se acercó a la casa. Y allí entonces él empezó a enseñar. ¿Cuál casa? Me imagino que era la casa de Pedro o de la suegra de Pedro, y estaban ahí enseñando. Entonces se agolpó mucha gente a oír lo que tenía el Señor para ellos, ¿no? Lo interesante es que Jesús ahora está predicando, está enseñando, está haciendo lo de siempre. Naturalmente él sana, y en esa época sanaba a todos los que fueron a él los sanó. Pero él entonces sana. Él entonces toma las personas que tienen problemas físicos, los toca y los sana, y si tienen un problema de demonios, lo libera y todo eso, ¿verdad? Pero su principal enfoque no era tanto ese. Su principal enfoque era definitivamente enseñar que el reino de Dios está cerquita, ha llegado, ¿verdad? El reino de Dios. En otras palabras, el imperio, el gobierno de Dios. Antes mandabas tú, pero ahora Dios quiere gobernar en tu corazón, en tu vida. Eso es lo que ha llegado, es el cambio, ese es el evangelio, las buenas nuevas, ¿no? Hay salvación, tienes una vida eterna, una vida maravillosa, pero ahora tienes un nuevo rey, alguien que ordena tus pasos en cambio de hacerlo tú mismo. Entonces, esa es la parte interesante, ¿verdad? Que entonces ahora estaba enseñando la palabra. Al parecer, no, ya se habían o acabado los enfermos, o la gente decía: no, pues este es un palabrero, vamos a escucharlo, a ver qué tiene, a ver qué. Muchos por curiosidad, muchos por realmente oír y entender lo que dicen las escrituras. En fin, dice la Biblia que la casa estaba completamente llena. Pero sucedió algo. Se acercaron 4 hombres con un paralítico, perdón, ¿no?
Entonces, naturalmente, estaba tan llena la casa. Ellos lo que hicieron fue subir, de alguna manera subieron los 4 con el paralítico, quitaron el techo, hicieron un hueco ahí y bajaron al paralítico a donde estaba Jesús y lo descolgaron allí. Interesante, ¿no? Uno dice, qué tremenda cosa. Estos hombres tenían una meta, que Jesús tocara a este paralítico. A ellos no les interesó, ellos no pidieron permiso, ellos no pidieron la opinión de nadie, simplemente tenían esta meta y este sentir en sus corazones. Entonces lo hicieron, y eran los 4. Cuando llegaron a la puerta, me imagino, y vieron tanta gente, dijeron, carambas, tocó venir mañana, tocó venir la semana entrante, o esperemos aquí debajo de este árbol, este sol que está haciendo tan intenso, esperemos aquí a que Jesús termine y entonces le caemos encima y le decimos, Jesús, simplemente tócalo, ¿verdad? Es la parte fácil. Pero no, estos hombres no se quedaron allí, sino dijeron, no, vamos a hacer algo y vamos a hacerlo ya. Y se subieron, destaparon el techo, lo bajaron. Por eso es que Jesús dice que al ver la fe de ellos, ¿no? O sea, ¿qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien les había prometido que Jesús iba a sanar a ese paralítico? No, nadie. No, absolutamente nadie. Pero ellos tenían esa certeza. Si vamos a Jesús, Jesús lo va a sanar. Si este hombre aquí inválido lo toca Jesús, Jesús lo va a sanar, porque Jesús tiene el poder para hacerlo. Jesús es la única respuesta para este hombre. Entonces vamos a luchar por él, vamos a sacrificarnos por él. No se dice si eran amigos o eran parientes o eran los hijos o los hermanos, no se nos dice. Marcos no lo dice, pero tenían mucha fe, tenían esa seguridad de que Jesús iba a hacer un milagrote, ¿no? Y lo bajan, y efectivamente Jesús lo hace. ¿Pero saben por qué lo hace? Por lo que dice Marcos. Dice Jesús viendo la fe de ellos. ¿En qué consistía la fe de ellos? ¿En que lo bajaron? No, en que lo bajaron porque sabían que Jesús iba a tocarlo. Hermanos queridos, esa es la fe que nosotros tenemos que tener en el Señor. Y esa es la clase de fe que Jesús está esperando también de nosotros. Que estemos seguros en Él, que estemos tranquilos en Él. Hermanos queridos, somos tan alegres y tan felices cuando nos va bien, cuando no estamos enfermos, cuando todo marcha sobre ruedas. Somos tan felices, hermanos. Pero cuando se acercan algunas calamidades, algunas necesidades, de esto estamos cansados de hablarlo y de escucharlo, ¿verdad? Cuando vienen problemas y todas estas cositas, temblamos, padecemos, nos angustiamos, nos morimos, se nos baja la presión, se nos sube todo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que nos queda, el único camino no es esperar a ver si de pronto, sino tener esa certeza. Jesús tiene la solución para mi vida. Y la solución, como la semana pasada lo vimos, puede ser que Jesús me diga, no lo quiero limpiar, no lo quiero sanar. Y no lo quiero hacer no porque no quiera y porque soy caprichoso y porque, punto, eso es todo. No, sino porque no quiere hacer algo que nos va a perjudicar. ¿Cómo una sanidad me va a perjudicar? ¿Quién sabe? A lo mejor sí. ¿Cuántas personas no habremos visto que son sanadas por el Señor y ya con todas sus fuerzas, sus energías, otra vez recuperan todo, se olvidan de Dios? Entonces muchas veces la salud nos perjudica. Entonces, ¿cómo saber? Simplemente someternos a la voluntad del Señor. Bueno, Señor, ahí estamos, como el leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Tienes el poder para hacerlo. Y estos hombres estaban seguros. Vamos a bajarle al paralítico. Jesús lo va a tocar. Jesús va a hacer algo. Jesús lo va a sanar, Jesús lo va a bendecir, Jesús lo va a consolar, Jesús le va a dar fuerzas, Jesús tiene el poder para hacer lo que quiera. Y vamos a esperar a ver qué es lo que hace, pero sí va a hacer algo. Algo va a hacer Jesús. No nos vamos a ir, perdónenme, no nos vamos a ir con las manos vacías, ¿verdad? Algo va a suceder, Jesús es la respuesta. Qué rico que nosotros tuviéramos esa fe, ¿cierto? Cuando vengan todas estas dificultades, poder decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Él me lleva a unos pastos delicados, deliciosos, aguas de reposo maravillosas. ¿A quién no le gusta eso, verdad? Pero también, Él me pasa por valle de sombra y de muerte. Seguramente es enfermedad, seguramente es tristeza, dolor, angustia, todo eso, ¿verdad? Pero vamos con Jesús y eso es lo más importante, ¿no? No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que es lo más sencillo del mundo, no. Pero vamos con Jesús, que sí es lo más importante. Y estos hombres iban a llevarle a su amigo a Jesús. Por eso Jesús ve la fe de ellos y le dice entonces al paralítico, que era el que necesitaba esa respuesta: ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Pues esta es la necesidad, hubiéramos orado por él: Señor, sánale su enfermedad, está paralítico, tal vez tiene lisiadas las piernas, tal vez el problema es en su columna, no sabemos qué, le cayó el coronavirus, no sé. Pero no puede caminar, está acostado. Entonces, sánalo, Señor. Esa es su necesidad única y se acabó. Tal vez así actuamos nosotros. Pero Jesús, ¿qué hace? Él actúa. Al ver la fe de ellos, ¿qué hizo? ¿Lo sanó? No. Le perdonó sus pecados. Le perdonó sus pecados, pero esas son cosas que no se ven. Esas son cosas que no se notan. La multitud que estaba ahí tal vez quedó pensando: ¿y cómo saber si le perdonó los pecados o no? Eso no lo vemos en ninguna parte. Si lo sanara, si él pudiera caminar al menos, eso sí lo vemos, eso lo notamos, entonces sería diferente. Pero perdonarle los pecados puede ser el gran engaño, ¿no? De todas maneras, la gente quedó así y él le perdona sus pecados. ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque tuvieron fe, que era lo básico, que era lo esencial. Porque él vio sus corazones, y eso es lo que hace el Señor. Cuando llegamos a él ve nuestros corazones y ve y nota qué tan interesados estamos, cuál es nuestro interés, cuál es nuestra motivación, cuál es nuestro propósito, y de acuerdo a eso él trata con nuestras vidas, de acuerdo a eso él nos da la respuesta, de acuerdo a eso él hace muchas cosas en nosotros, en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, no nos quejemos ante el Señor, hermanos. Si hemos ido varias veces al Señor y le hemos dicho: mira, tengo este problema, es el mismo problema, Señor, y no me lo quieres resolver. El Señor sabe por qué, el Señor tiene un tiempo, el Señor sabrá, estamos en sus manos y son las mejores manos. Entonces estos hombres bajan a este paralítico y dicen: ahora está en las manos del Señor, ya no está en nuestras manos, hasta aquí estaba en nuestras manos, pero ahora sigue en las manos del Señor, que es lo mejor que puede haber. Lo mejor que le puede pasar a este hombre es eso. ¿Qué estaban esperando ellos? Que lo tocara, que hiciera algo, y efectivamente es lo que hace Jesús. Le dice: yo te perdono tus pecados. ¿No es eso un milagro grandote? ¿No es eso lo más maravilloso que le puede suceder a una persona? Eso no lo notan los demás. Si el Señor perdona mis pecados, nadie lo nota, nadie se da cuenta, nadie siente nada. Pero ¿saben quién lo siente? Yo. Porque esa carga de mis pecados desaparece. Porque tener pecados sin confesar, sin haber pedido perdón al Señor, es una carga muy fuerte, hermanos queridos, muy fuerte. Todos lo sabemos, ¿verdad? Antes de conocer a Jesús, qué carga tan pesada, pero el Señor quitó ese problema que era el principal, nuestra carga de culpabilidad, de condenación, y perdona nuestros pecados. Y qué alivio. Tengo estas deudas, tengo esta enfermedad, pero por ahora me interesa mucho esta paz que estoy sintiendo en mi vida, en mi corazón. Si no sientes paz es porque Jesús tal vez no te ha perdonado. Y si no te ha perdonado no es porque no ha querido, sino porque no has ido a Él a decirle: Jesús, perdona mis pecados, ¿no? Nos ha faltado esa fe. Pero el Señor está ahí, siempre dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. El Señor siempre tiene sus brazos abiertos, extendidos hacia nosotros. Muy bien, entonces eso es lo que persigue Él. Ahora, ¿quiénes más estaban entre toda la multitud? Estaban unos escribas, que eran los que conocían la ley, conocían lo que había hecho Moisés, lo que decían los escritos, los profetas, David, se las conocían todas pues. Y estaban escuchando lo que Jesús estaba enseñando. Muy seguramente no para aprender de este maravilloso carpintero, no, sino seguramente para mirar a en qué se equivocaba, en qué fallaba, en qué se contradecía este hombre, qué enseñanza trae contraria a la de Moisés.
y estaban calladitos, estaban en silencio, no habían dicho nada. Me imagino, no lo dice la Biblia, pero supongo que no decían nada simplemente porque no habían encontrado ninguna tacha, ninguna falla en lo que decía Jesús. Jesús tal vez estaba citando las palabras de los profetas, de Moisés, y ellos tenían que guardar silencio porque si le contradecimos, no, él está diciendo la verdad, está enseñando bien, vamos a seguir aquí escuchando. Pero cuando bajan a este hombre y Jesús le dice, yo te perdono los pecados, tus pecados te son perdonados. Y encontraron la mejor oportunidad de sus vidas para acusar a Jesús y le dicen, blasfemo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Quién te crees? ¿Te crees Dios? ¿Sabes que la única persona, el único ser que puede perdonar pecados se llama Dios? Y tú acabas de cometer una blasfemia. Y Jesús, pues me imagino, se queda mirándolos, entonces dice, bueno, pues voy a demostrarles algo. Voy a demostrarles que no solo tengo la autoridad, el poder para perdonar pecados, sino tengo el poder para sanar también. Así que se voltea al paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Sorpresa para todos, ¿verdad? Sorpresa para todos. Ahora, lo interesante es que con esto podemos aprender unas cositas. También el Señor dice algo importante con estas palabras, ¿verdad? Lo primero que tenemos que recordar es que Jesús es Dios. Antes de venir a la tierra, estaba allá en el cielo, no como ángel, ni como arcángel, ni como alguien importante solamente, sino como Dios, porque Él es Dios, ¿verdad? Se despoja de su vestido de Dios, se despoja de su divinidad y desciende a la tierra. Pero por causa de sometimiento al Padre, ¿verdad? Ven la autoridad del Padre y el Hijo. Entonces, por causa de ese sometimiento al Padre, Él se somete y el Padre le da la potestad para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para perdonar pecados también. Entonces, Él está demostrando aquí como una línea de mando, ¿verdad? ¿Por qué lo digo yo? Porque no dice, para que sepáis que yo, o para que sepáis que el Hijo de Dios, no, sino dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, que era uno de sus nombres, ¿verdad? Que se le daban a él, el Hijo del Hombre, pero en mayúsculas, ¿no? No en minúsculas, Hijo del Hombre, sino en mayúsculas, Hijo del Hombre, perdón, ¿no? Eso quería decir que descendía de una raza humana también, ¿no? Sin sus pecados, no había participado de ellos, sin su herencia de pecado, pero que al fin y al cabo venía de un ser humano, que era su madre, ¿verdad? María. Entonces tenía carne, tenía huesos, le dolía, todo eso. Y esa era la parte del Hijo del Hombre. Y eso es lo que dice él. Mira, como Dios yo tengo toda la autoridad, pero estoy sometido aquí a ser humano, ¿cierto? Yo vine a ser un humano y como ser humano estoy sometido al Padre, no soy una rueda suelta por ahí, no, estoy sometido al Padre como humano que soy y Él me dio la potestad de perdonar pecados, pero ¿saben de qué más? De sanar. Así que si ustedes quieren pensar mal de mí, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero Dios me dio esa potestad y es lo que yo estoy usando. Y eso era lo que nos enseñaba el Señor, ¿verdad? Bueno, maravilloso. Ahora pasemos al paralítico. ¿Qué hizo el paralítico? Ya habían trabajado sus amigos, ya había hecho su parte Jesús. ¿Qué hace el paralítico? Nos narran Marcos que lo que él hizo fue inmediatamente, dice que enseguida se levantó. Él no dijo, caramba, pero este Jesús no sabe que yo nací paralítico, o a lo mejor no nació paralítico, le dio una enfermedad y no pudo seguir caminando, una enfermedad cuando era niño, cuando era joven, no lo sabemos, no nos explica Marcos en qué consistía su enfermedad, simplemente que estaba tirado en una cama, si tenía un problema de la columna, si se había caído y se había roto la espalda, no sabemos qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Lo único que sabemos es que no podía caminar, y él también sabía eso. Pero no dijo, Jesús, qué equivocado estás, ¿cómo me vas a sanar? Tú no sabes que ya no puedo levantarme. Mis amigos son los que insistieron y les pusieron ahí de metiches, ¿verdad? A bajarme por pero yo sé que yo no puedo caminar.
Eso lo debes saber tú, gran maestro, si te las sabes todas. Pero nunca fue su actitud, ni lo mencionó, ni lo pensó. Simplemente que dice cuando escucha la palabra de Jesús, no antes. Ni siquiera dijo, ay, ahí está Jesús, en el nombre de Jesús yo me voy a levantar. Tampoco. Fue no antes. Primero escucha la palabra del Señor. Tus pecados te son perdonados. Y lo segundo es, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando recibe este mandamiento, él entonces enseguida, no a los 5 minutos, no a los 15 minutos, no, enseguida se levantó. Enseguida se levantó, tomó su lecho y empezó a caminar. ¿Ah? Delante de todos. Eso no fue en secreto, eso fue delante de todos. Hermanos queridos, qué fe la de estos hombres, ¿verdad? Entonces, que nosotros comencemos con esta fe. El Señor dice que si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, que es tan pequeñita, tal vez con esa no podemos hacer mucho, pero si la sembramos y esperamos a que esa fe crezca y crezca y crezca y se convierta como una gran hortaliza, con esa fe tal vez vamos a poder mover algunas montañas, ¿verdad? Algunos montes. El propósito de todo eso, ¿cuál era? Lo que hicieron los demás judíos, glorificar al Señor. El propósito de la sanidad de este paralítico nunca fue el exaltar a Jesús. Jesús nunca dijo, ahora quiero recibir los aplausos, ahora quiero que ustedes sepan que sin mí nada son. Y fíjense que todo eso es cierto, sin Jesús nada somos. Pero él nunca se levantó a proclamarlo, a decirlo, a ver, alábenme, adórenme, póstrense ante mí. Jamás lo vamos a ver haciendo eso cuando estuve en tierra, nunca. ¿Por qué? Porque él sabía, yo ahorita soy humano y estoy sometido al Padre. Por lo tanto, todo lo que yo haga es para la gloria de Dios, para la gloria del Padre, para la gloria de Él, ¿sí? Algún día voy a recibirla yo también, pero ahorita estoy en esa pausa. Entonces el propósito siempre por el cual actuó Jesús y trabajó Jesús fue para glorificar al Padre. Y eso fue lo que hicieron los judíos, glorificaron al Padre. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, glorificar al Padre. Siempre, en todo momento que podamos nosotros exaltar al Señor, con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con todo lo que somos, mis hermanos queridos, que exaltemos al Señor. Amén. Voy a invitarles a que ustedes cierren sus ojitos y vamos a orar al Señor. Señor, en estos momentos estamos agradecidos por todos los ejemplos tan hermosos, tan maravillosos que nos dejas en tu palabra. Te damos tantas gracias por tu fidelidad hacia nosotros. Gracias porque tomaste un día en nuestros corazones y perdonaste, oh Dios, nuestros pecados, Señor. Y nos limpiaste, Señor, de toda maldad. Te agradecemos tanto. Eso no tenemos cómo agradecerlo. Gracias porque nos has librado de tantos peligros, de tantos accidentes, de tantos problemas, porque nos has provisto para lo que necesitamos, Señor. Muchas gracias por ser un Dios tan bueno y tan misericordioso. Sabemos que tienes el poder para hacerlo. Y nos sometemos a ti para tu tiempo, Señor, para tu tiempo. Gracias, Padre, gracias por ser tan bueno. Gracias por bendecir a mis hermanos y hermanas, Señor Jesús, que están enfermos, desalentados, que han tenido problemas, que están pasando por crisis. Gracias por ayudarlos, por estar al lado de ellos. Muchas gracias, Señor, por no dejar que la tormenta invada sus corazones, sino que la paz tuya invada sus corazones. Te doy gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias al Señor por todas sus bondades, por todos sus beneficios, por todas sus misericordias para con nosotros. Hermanos, les encargo que sigamos orando los unos por los otros. Dios tiene un tiempo y estamos sometiéndonos a nuestras autoridades. Dios tiene un tiempo para que volvamos a congregarnos, para que volvamos a reunirnos, así que no se me desanimen. Yo he estado un poquito tristón, un poquito desanimado, a veces digo, ay carambas, pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Acordémonos, no todas las respuestas del Señor son sí, ya, inmediatamente. Esta, la del paralítico, fue ya. Hay otras que dicen no, y hay otras que dicen, como nos la estaba diciendo a nosotros en cuanto a la apertura de la iglesia, esperemos. Nos está hablando a través de nuestras autoridades humanas. Entonces vamos a hacer eso, hermanos queridos, vamos a esperar, pero vamos a esperar en el Señor. Hermanos, los amamos muchísimo y que Dios les bendiga ricamente.